¿Te has preguntado qué acecha en la oscuridad de los bosques que creías conocer? ¿Qué criaturas se esconden en las sombras, esperando el momento de salir? A continuación, te traigo un relato que te hará dudar de lo que creías real. No se trata de una historia de fantasía, sino de un evento que marcó a personas que hoy no dudan de su veracidad. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta si disfrutas de esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Buenas noches. Mi nombre es Jesús y soy de Ciudad de México. Trabajo con estas cosas de criaturas extrañas, animales raros, estas cosas que la gente no cree mucho. En 2019, decidí darme una vuelta por Tláhuac, un pueblito donde la gente decía que había historias bravas que contar. Aterricé en el aeropuerto de la Ciudad de México y fui a parar a la casa de una señora, doña Elena, que alquilaba habitaciones a los visitantes. Una mujer de esas que te hacen un café que es una maravilla y no para de hablar. Después de un par de días allí, le expliqué lo que estaba haciendo por esos rumbos. Quería saber de las historias de hombres lobo que andaban circulando en el Parque de los Sauces, que queda a las afueras de la ciudad. Doña Elena se mostró un poco recelosa al principio, pero después de ver que yo era buena persona, se abrió como puerta de casa vieja. Me contó que esas historias eran más reales que los billetes de $3, que su familia ya se había topado con una de esas criaturas allá por la década de los 80. La forma en que hablaba, con ese acento tan marcado, me puso los pelos de punta. Fue entonces cuando me presentó a Felipe, un hombre que vivía cerca del parque. Un hombre sencillo. Trabajaba en un taller mecánico y pescaba los fines de semana. Fue él quien me contó la historia más escalofriante que he oído en toda mi vida. Según Felipe, todo ocurrió una tarde de domingo, a finales de marzo. Había ido a pescar con su compañero, Ricardo, en una laguna que quedaba al otro lado del parque. Después de unas horas allí, pescaron algunos peces y decidieron regresar a casa antes de que oscureciera del todo. El cielo estaba cargado, de esa manera que promete un fuerte temporal. Nubes negras, viento frío, todo eso. Consiguieron que un camionero que iba a la ciudad les diera un aventón, pero le pidieron que los dejara justo en la entrada del parque. La idea era tomar un atajo por el bosque y llegar rápido a casa antes de que cayera la lluvia. Cuando entraron al parque, ya estaba oscuro como boca de lobo. El cielo nublado hacía que pareciera más tarde de lo que realmente era. No solían llevar linternas para pescar, solo unas velas que guardaban en la mochila para emergencias. Y eso fue justo lo que tuvieron que usar esa tarde maldita. Felipe encendió una vela y salieron caminando por el sendero principal que cruzaba el parque de un lado a otro. La débil luz de la vela apenas les permitía ver 2 metros por delante y tenían que proteger la llama con la mano para que no se apagara con el viento que empezaba a soplar con fuerza. Caminaron unos 15 minutos cuando llegaron a una parte del parque donde la vegetación era más densa. Árboles grandes, lianas colgando, ese matorral bravo que casi no deja pasar la luz ni siquiera de día. Fue entonces cuando Felipe sintió un olor extraño en el aire, un olor desagradable, fétido, como a animal muerto desde hacía días. Le comentó a Ricardo sobre ese hedor tan desagradable, pero él le dijo que debía ser algún animal que había muerto cerca, algo normal en el bosque. Sin embargo, a medida que avanzaban, el olor se hizo más fuerte, más nauseabundo. Llegó un momento en que los dos tuvieron que respirar por la boca para no sentirse mal. La situación se estaba volviendo extraña, pero lo que querían era salir de allí antes de que lloviera. Siguieron caminando más rápido, con la vela temblando en la mano de Felipe, cuando de repente un destello blanco iluminó todo por unos segundos, seguido de un trueno que hizo temblar la tierra. Fue en ese momento cuando lo vieron. A la derecha del sendero, entre los árboles y los arbustos, había una sombra moviéndose, algo grande, mucho más grande que una persona normal. Al principio pensaron que podría ser algún indigente que vivía por allí, o incluso algún animal, como un tapir o algo similar,
Pero la sombra no parecía natural. Se movía de una manera extraña, a veces de pie, a veces encorvada, como si no pudiera decidir si quería caminar en 2 o en 4 patas. Felipe sintió un escalofrío subir por su espalda, pero le dijo a Ricardo que debían seguir adelante sin prestarle atención. Cuanto antes salieran de allí, mejor. Aumentaron el ritmo, casi corriendo por el sendero. La vela en la mano de Felipe hacía que las sombras bailaran en los árboles de alrededor, creando formas que parecían moverse por sí solas. El viento se estaba volviendo más fuerte y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Fue entonces cuando oyeron los pasos. Al principio era solo un ruidito en el matorral, hojas secas siendo pisadas, ramitas rompiéndose, pero luego se hizo más claro que algo estaba caminando en paralelo a ellos, siguiendo su ritmo a través de la densa vegetación. Cuando ellos caminaban más despacio, la cosa también disminuía el paso. Cuando aceleraban, ella hacía lo mismo. Ricardo miró a Felipe con cara de susto y susurró que alguien los estaba siguiendo. Pero Felipe ya sabía que no era alguien, era algo. La forma en que se rompían las ramas, el sonido que hacía al pisar las hojas, todo indicaba que era algo mucho más pesado que una persona común. Se detuvieron por un momento, fingiendo que estaban descansando para tratar de escuchar mejor. El silencio del bosque solo era interrumpido por el viento en las hojas y las gotas de lluvia que comenzaban a caer más fuerte. Pero luego vinieron otros sonidos, como si la cosa estuviera olfateando el aire, respirando profundamente y soltando un largo soplido. Felipe le hizo una señal a Ricardo para que se callara, y los dos se giraron lentamente para mirar hacia atrás. Otro destello iluminó el cielo en ese mismo instante, y fue entonces cuando vieron a la criatura por primera vez. No era un hombre ni un animal común. La cosa estaba de pie, pero encorvada hacia adelante, con los brazos largos que casi llegaban al suelo. Era peluda, de color oscuro, y la cabeza, por Dios, la cabeza era como la de un perro grande, pero deformada, con los ojos brillando como brasas en la oscuridad. Felipe sintió que sus piernas se debilitaban, pero no tuvo tiempo de paralizarse. La criatura soltó un gruñido bajo, un sonido que parecía salir del fondo de la garganta, y dio un paso en su dirección. No fue necesario decir nada a Ricardo. Los dos salieron corriendo como locos por el sendero. La vela se apagó en la mano de Felipe, dejándolos en la oscuridad total. Pero la oscuridad era el menor de sus problemas. Detrás de ellos la cosa había comenzado la persecución de verdad. El sonido de las ramas rompiéndose se hizo más fuerte, más rápido. Se podía oír cuando saltaba por encima de troncos caídos, cuando esquivaba los árboles, cuando su respiración se volvía más agitada. Corrieron a ciegas por el sendero, tropezando con raíces, golpeándose con ramas en la cara, pero sin parar ni para respirar. Ricardo gritaba que no podía ver nada, que se iba a caer, pero Felipe le gritaba que no se detuviera, que la cosa se estaba acercando, y realmente lo hacía. El sonido de la persecución se hacía cada vez más cercano. Se podía oír cuando la criatura gruñía de frustración al tener que esquivar algún obstáculo, cuando sus garras arañaban la corteza de los árboles al pasar demasiado cerca de ellos. En un momento, Felipe sintió que algo tocaba su hombro, solo un roce, como una garra tratando de agarrar su camisa. Se lanzó hacia adelante con tanta fuerza que tropezó y casi se cae, pero logró equilibrarse y seguir corriendo. Miró hacia atrás rápidamente y vio que la cosa estaba allí, a menos de 2 metros, con los ojos brillando y la boca abierta, mostrando dientes que parecían cuchillos. Fue entonces cuando llegaron a un claro, un espacio abierto en medio del bosque, donde había un viejo poste de luz, un poco torcido, que apenas iluminaba algo, pero era luz suficiente para que vieran el camino que llevaba a la salida del parque. La criatura se detuvo en el borde del bosque, como si no quisiera salir de la oscuridad. Se quedó allí gruñendo suavemente, caminando de un lado a otro entre los árboles. Felipe y Ricardo aprovecharon para correr aún más. Cruzaron el claro en segundos y llegaron a la recta final del sendero,
Pero la cosa no se había rendido. Comenzó a rodear el claro, aún escondida en el matorral, intentando tomar un atajo para interceptarlos antes de que llegaran a la salida. Felipe podía ver el movimiento entre los árboles, una sombra rápida que se movía en paralelo a ellos. Cuando finalmente avistaron la entrada del parque, con la luz de los postes de la calle y el sonido de los coches pasando, los dos gritaron pidiendo ayuda. No importaba si iban a pensar que estaban locos, necesitaban ayuda. La criatura había aparecido en el sendero detrás de ellos de nuevo, ahora sin esconderse, corriendo abiertamente como si supiera que era su última oportunidad de alcanzarlos. Salieron del parque gritando, despertando a medio barrio. Algunos vecinos salieron de sus casas para ver qué estaba pasando, y fue solo entonces que la cosa dejó de perseguirlos. Felipe miró hacia atrás y la vio parada justo en la entrada del parque, como si existiera una línea invisible que no podía cruzar. Se quedaron allí en la calle unos 15 minutos, rodeados de vecinos curiosos, tratando de explicar lo que había sucedido. Por supuesto, nadie les creyó del todo. Pensaron que era cosa de alguien que había bebido demasiado o fumado alguna porquería, pero Felipe juraba que estaba diciendo la verdad, que nunca en su vida olvidaría esa noche. Después de contarme toda esta historia, me llevó al parque para mostrarme el lugar donde todo ocurrió. Era un lugar un poco abandonado, con senderos descuidados y mucha vegetación densa. Se podía imaginar lo aterrador que debía ser estar allí en la oscuridad, siendo perseguido por algo que no debería existir. Caminamos por el sendero principal hasta llegar al punto donde vieron a la criatura por primera vez. Felipe señaló los troncos de los árboles de alrededor, y fue entonces cuando lo vi. Marcas de garras en la corteza, arañazos profundos que solo pudieron haber sido hechos por algo con uñas muy grandes y afiladas. Puse mi mano sobre una de las marcas y me di cuenta de que eran mucho más grandes que los dedos humanos normales. Tomamos algunas fotos del lugar, documentando la evidencia que encontramos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que alguien nos estaba observando. Un hombre mayor, con ropa gastada y cabello canoso, estaba parado entre los árboles a unos 50 metros de distancia. Felipe susurró que conocía al tipo. Era un indigente que vivía allí en el parque desde hacía años, a quien la gente llamaba C. do Bosque. Me dijo que circulaban rumores de que el viejo se transformaba en hombre lobo durante las noches de luna llena y aterrorizaba a quienes pasaban por allí después del anochecer. El hombre se quedó observándonos todo el tiempo que estuvimos allí, sin acercarse ni hacer ningún movimiento. Simplemente se quedó parado, como una estatua, con los ojos fijos en nosotros. Cuando decidimos irnos, desapareció en el bosque como si nunca hubiera estado allí. Esta fue una de las experiencias más impactantes que he tenido investigando estas historias de criaturas extrañas. No sé si lo que Felipe y Ricardo vieron esa noche fue realmente un hombre lobo, pero de una cosa estoy seguro. Se toparon con algo que no era de este mundo. El Parque de los Sauces sigue allí con sus senderos oscuros y sus misterios guardados entre los árboles. Y si algún día pasas por Tláhuac, tal vez sea mejor evitar caminar por allí después de que se ponga el sol. Nunca se sabe qué tipo de cosa puede estar esperando en la oscuridad. Buenas noches. Mi nombre es Antonio, y soy expolicía militar aquí de la ciudad. Quiero contarles una historia que me pasó a mí y a un compañero hace unos años en el interior de un cerro. Fue algo que nos marcó de una manera que ni siquiera sé cómo explicarlo. Todo comenzó en 1994. Cuando mi colega Benito y yo trabajábamos como vigilantes en una granja cerca de Montes Oscuros. Hacíamos turno de noche junto con un tipo llamado Pablo, que era un buen hombre, trabajador, padre de 3 hijos pequeños. Una de esas noches, una criatura maldita apareció por allí y acabó con la vida de Pablo. Fue algo terrible que nunca pudimos olvidar. Después de ese episodio, quedé destrozado por dentro. No podía dormir bien. Vivía teniendo pesadillas. Me despertaba en medio de la madrugada, sudando frío. Mi esposa se preocupaba por mí. Veía que no estaba bien. La cosa me afectó de tal manera que tuve que buscar ayuda médica, hacer terapia y todo. Era como si esa cosa maldita hubiera dejado una marca en mi alma.
Después de un tiempo sufriendo con eso, mi esposa sugirió que fuéramos a la iglesia, que tal vez una bendición del sacerdote podría hacerme bien. Acepté, porque realmente necesitaba algo para aliviar ese dolor que llevaba en el pecho. Cuando llegamos allí, el sacerdote rezó, primero por mi mujer, luego fue mi turno, pero en el momento en que puso la mano en mi cabeza para bendecirme, el hombre cambió por completo su expresión y dijo algo que me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Dijo que mi alma estaba cargada de culpa por no haber podido resolver algo del pasado, y que ese mal que había visto iba a regresar, y que debía prepararme para ello. Me pareció muy extraño que dijera eso, porque mi esposa no le había contado nada de lo que pasó allá en el cerro. ¿Cómo? ¿Podía saberlo? Salimos de allí un poco asustados, mi esposa y yo. Unos días después, empecé a pensar en lo que el sacerdote había dicho, y decidí llamar a Benito. Hacía unos 18 años que no nos veíamos, pero necesitaba hablar con él sobre eso. Quedamos en encontrarnos en Acapulco, donde él estaba viviendo. Cuando nos reencontramos, fue muy bueno ver a mi viejo amigo. Había dejado el trabajo de vigilante y estaba trabajando en un taller mecánico. Decía que se había hartado de esa vida. Yo también había cambiado de área. Estaba trabajando solo con papeleo en la comisaría, un servicio interno. Durante nuestra conversación, le conté lo que el sacerdote había dicho. Benito se puso serio y dijo que él también se sentía culpable por lo que le había pasado a Pablo. Hablamos mucho sobre esa noche terrible, sobre cómo todo sucedió muy rápido y cómo no pudimos ayudar a nuestro colega. Fue entonces cuando le propuse algo un poco loco. ¿Qué tal si volvíamos al cerro e intentábamos encontrar a esa cosa para acabar con ella de una vez por todas? Benito dudó al principio. Dijo que no sabía si era una buena idea, pero al final la culpa que llevábamos fue más fuerte y aceptó. Antes de partir tuvimos que organizarnos bien. No sería fácil encontrar rastros de algo que había sucedido hacía tantos años. Benito había guardado 2 armas sin registro, de esas para una ocasión especial. Tomamos un autobús a Cerro Claro y desde allí alquilamos un auto para ir a la región donde todo ocurrió. En el camino, tuvimos que parar en una gasolinera para repostar y comer algo. Mientras estábamos en la cafetería, vi a una mujer conversando con la empleada. Cuando la miré, tuve una impresión extraña, como si la conociera de algún lugar. Terminamos hablando y descubrimos que era la hija del dueño de la granja donde trabajábamos años atrás. La mujer se acordaba de nosotros y se sorprendió un poco al vernos por allí. Nos contó que su padre tardó mucho en hablar sobre lo que pasó esa noche, pero que al final les había contado sobre el ataque del hombre lobo. Dijo que aquello afectó mucho al viejo, lo cambió para siempre. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando dijo que la criatura aún rondaba la región. Según ella, estaban desapareciendo animales, perros desapareciendo. Y cuando encontraban a los animales, siempre era de una manera aterradora. Era la información que necesitábamos. Le dimos las gracias a la mujer y seguimos el viaje. Pasamos por algunas fincas de la región, hablamos con la gente del lugar y realmente los relatos coincidían. Animales desapareciendo, cercas rotas, cosas extrañas sucediendo. Logramos identificar un área donde la criatura estaba actuando con más frecuencia. Decidimos montar un campamento improvisado cerca de un camino vecinal, en un campo más abierto, donde el matorral no era muy alto. Allí tendríamos una mejor vista y no seríamos sorprendidos. Cuando oscureció, subimos a un árbol grande para tener una vista más amplia del área. Estuvimos horas allí observando cualquier movimiento sospechoso. Ya estábamos cansados y adoloridos de estar sentados en la rama cuando decidimos bajar y tratar de descansar un poco. Pensábamos continuar la vigilia al día siguiente. Apenas bajamos del árbol y fuimos al campamento, notamos un movimiento extraño a nuestro alrededor. Luego, vino ese sonido que conocíamos muy bien, un gruñido bajo y amenazador. La sangre se nos heló en las venas. Tomamos las armas rápidamente y nos escondimos detrás de un árbol. No pensábamos que encontraríamos a la criatura tan pronto, pero estábamos equivocados. Apareció poco después, saliendo del medio del matorral como un fantasma. Cuando vimos esa cosa,
Benito y yo temblamos de pies a cabeza. No podíamos estar completamente seguros de que fuera la misma que atacó a Pablo años atrás, pero era muy parecida. Tenía los mismos rasgos, un ojo oscuro y otro blanquecino, medio ciego, la piel llena de cicatrices y marcas de quemaduras. Solo podía ser ella. Me pregunto hasta hoy cómo esa maldita cosa estaba viva después de todos los disparos que le dimos años atrás. Pero allí estaba de pie frente a nosotros, como si fuera ayer. La criatura comenzó a olfatear el aire. Parecía estar buscando alguna presa. El hocico se movía de un lado a otro, las fosas nasales dilatadas tratando de captar algún olor. Los músculos tensos debajo de esa piel cicatrizada mostraban que estaba lista para atacar en cualquier momento. Nos quedamos inmóviles como estatuas, apenas respirando, esperando a ver qué iba a hacer. La bestia dio algunos pasos en nuestra dirección, todavía olfateando. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que pensé que ella lo oiría. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, la maldita se giró de repente y salió corriendo en dirección a una de las granjas cercanas. Podíamos oír el ruido de las ramas rompiéndose mientras se abría camino en medio del matorral. Decidimos seguir a la maldita, tratando de sorprenderla. Fuimos tras ella lo más silenciosamente posible, pisando con cuidado para no hacer ruido. Pasamos por una cerca que estaba toda destrozada, probablemente destruida por la propia bestia. Cuando entramos en la propiedad, todo estaba demasiado tranquilo. Esa calma me dio un escalofrío en la espalda. No veíamos a la criatura en ningún lugar, pero sabíamos que estaba cerca. Fuimos caminando lentamente por el pasto, con las armas en la mano, atentos a cualquier sonido o movimiento. La luna estaba medio cubierta por las nubes, así que la claridad era poca. Cada sombra parecía esconder un peligro. Fue entonces cuando oímos un ruido extraño que venía de más adelante. Era como si algo estuviera masticando, haciendo esos ruidos asquerosos de alguien comiendo carne cruda. Nos acercamos lentamente y vimos a la criatura en el pasto atacando a un ternero pequeño. La escena era para hacer que cualquiera se sintiera mal. La bestia tenía las garras clavadas en el vientre del animal, que aún estaba vivo y trataba de luchar. La sangre corría por el suelo formando un charco oscuro. La criatura comía con un hambre desesperada, como si no se hubiera alimentado en semanas. El ternero soltaba unos gemidos débiles, casi sin fuerzas para luchar. Era desgarrador ver el sufrimiento del animal. Yo quería dispararle enseguida para acabar con aquello, pero Benito me sujetó del brazo, diciéndome que esperara el momento adecuado. La bestia dejó de comer por un instante y levantó la cabeza como si hubiera oído algo. Las orejas puntiagudas se movieron, tratando de captar algún sonido. Fue entonces cuando comenzaron los ladridos de un perro, que venían de cerca de una casa, a unos 50 metros de allí. La criatura giró la cabeza rápidamente en dirección al ruido. Los ojos brillaron en la oscuridad, uno de ellos reflejando la poca luz de la luna. El perro ladraba desesperadamente, como si sintiera el peligro que rondaba la propiedad. Los ladridos se hicieron más altos y más urgentes. Eran de esos ladridos de advertencia cuando el perro siente que algo anda mal en el aire. La bestia soltó al ternero muerto y comenzó a caminar en dirección a la casa, moviéndose lentamente, como un depredador que acecha a su presa. Unos minutos después, vimos que se encendía una luz en la casa y se abría una puerta. Una chica joven salió a ver qué le pasaba al perro. Llamó al animal por su nombre, tratando de calmarlo, pero el perro solo ladraba más fuerte. Cuando la chica salió al patio y miró hacia el pasto, vio la silueta de la criatura moviéndose entre los árboles. Por un momento, se quedó parada, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Después, la realidad la golpeó y comenzó a gritar desesperadamente. En ese momento, ya no se podía esperar. Benito y yo salimos corriendo en dirección a la bestia, gritándole a la chica que entrara a la casa y cerrara las puertas con llave. Empezamos a disparar sin pensar en nada más. La primera bala rozó el hombro de la criatura, haciendo que se girara hacia nosotros con una rabia que nunca había visto antes.
Los ojos le brillaban de puro odio y soltó un rugido que me puso los pelos de los brazos de punta. La bestia se abalanzó sobre nosotros a una velocidad impresionante. Parecía que volaba por el suelo, cubriendo la distancia en pocos segundos. Yo disparé de nuevo, esta vez acertándole en el pecho, pero eso apenas pareció disminuir su velocidad. Benito también disparó, y la bala le dio a la criatura en la pierna, haciéndola tropezar y rodar por el suelo. Pero en cuestión de segundos ya estaba de pie de nuevo, aún más furiosa. La sangre corría de las heridas, pero parecía que eso solo aumentaba su rabia. La maldita vino directamente hacia mí, con las garras extendidas, lista para destrozarme. Salté a un lado en el último segundo, sintiendo el viento de las garras pasando cerca de mi cara. Pasó rozándome y fue a parar unos metros más adelante. Aproveché que estaba de espaldas y disparé 2 veces más, acertándole en la espalda. La criatura se tambaleó, pero aún intentaba girarse para atacarme de nuevo. Era increíble la resistencia de esa cosa. Benito la había rodeado por detrás y le disparó justo en la nuca. Esta vez cayó de cara al suelo, debatiéndose y soltando esos sonidos horribles que parecían venir del infierno, pero aún no estaba muerta. Nos acercamos lentamente con las armas apuntadas. La criatura intentaba levantarse, las patas traseras arañando el suelo, pero las patas delanteras ya no le respondían. El tiro en la nuca había acertado algo importante. Aún así, seguía intentando atacarnos, giraba la cabeza en nuestra dirección y mostraba los dientes gruñendo suavemente. Los ojos todavía brillaban con esa rabia asesina. Era una bestia que no sabía rendirse. Le dimos 3 tiros más certeros en la cabeza, y finalmente esa cosa dejó de moverse. La sangre se esparció por el suelo, mezclada con la tierra seca. Era una escena que quedaría marcada en mi memoria para siempre. En ese momento, salieron 2 personas más de la casa, probablemente los padres de la chica. Estaban aterrorizados, pero aliviados al ver que la criatura había sido abatida. El hombre se acercó a nosotros, todavía temblando, y nos dio las gracias varias veces. Le conté que la criatura había matado a un amigo nuestro en el pasado, pero que ahora eso había terminado de una vez por todas. La mujer comenzó a llorar, diciendo que durante meses habían vivido con miedo por culpa de esa cosa. Varios animales de la región habían desaparecido y todos sabían que algo extraño andaba rondando por allí. El hombre dijo que se acordaba del incidente de hacía años, que en ese momento toda la región entró en pánico. Mucha gente se mudó de allí después de eso, por miedo a que aparecieran otras criaturas. Como ya era tarde y estaban muy afectados, el dueño de la granja nos ofreció un lugar para descansar hasta el amanecer. Pero antes de eso, Benito y yo tomamos los restos de esa cosa y los llevamos a quemar en un cañaveral que había cerca. Hicimos una hoguera grande y tiramos el cuerpo de la criatura en medio de las llamas. No quería dejar ningún rastro de la existencia de esa maldita cosa. Mientras miraba el fuego consumiendo los restos de la bestia, finalmente pude sentir un poco de paz en mi corazón. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Todos esos años de culpa, de pesadillas, de sufrimiento, finalmente habían llegado a su fin. Habíamos logrado hacer justicia por Pablo y proteger a otras familias de pasar por lo que nosotros pasamos. Las llamas se levantaron altas en la madrugada, llevándose consigo toda esa maldad que había aterrorizado la región durante tanto tiempo. Cuando no quedó nada más que cenizas, supe que podía seguir adelante con mi vida. Al día siguiente, muy temprano, la familia nos sirvió un desayuno fuerte antes de que nos fuéramos. Todavía estaban un poco afectados, pero el alivio era visible en el rostro de cada uno. La chica dijo que finalmente podría dormir en paz, sin seguir oyendo ruidos extraños afuera. Volvimos a Cerro Claro y desde allí tomamos el autobús de regreso a la ciudad. Acompañé a Benito hasta Acapulco antes de volver a casa. Antes de despedirnos, decidimos pasar por el cementerio donde Pablo estaba enterrado. Era la primera vez que pisaba allí después de su entierro. Compramos flores y nos quedamos un rato en silencio,
recordando a nuestro amigo. Finalmente pudimos despedirnos de él como se merecía, sabiendo que habíamos vengado su muerte. Conversamos y estuvimos de acuerdo en que era mejor no contar esta historia a nadie, porque la mayoría de las personas no nos creerían. Pero eso no importaba. Los dos estábamos en paz y sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Hoy estoy jubilado y todavía hablo con Benito de vez en cuando. Ya no tocamos ese tema. Dejamos todo eso atrás. Cuando me viene algún recuerdo a la cabeza, ya no es con tristeza, sino con la satisfacción de haber cumplido con mi deber y haber protegido a personas inocentes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta si disfrutas de esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Buenas noches. Mi nombre es Juvenal. Tengo 48 años ahora, pero nunca olvidaré lo que vi esa noche. Esta historia me pasó a mí el 15 de julio de 1998, allá en Esmeralda, donde yo vivía en ese momento. Había ido a una fiesta de cumpleaños en la casa de mi amigo Oscar, que vivía al otro lado de la ciudad. La fiesta estuvo bien. Bebimos unas cervezas, conversamos hasta tarde. Cuando vi el reloj, ya eran más de las 11 de la noche. Me despedí y salí caminando hacia casa. El camino no era muy largo, unos 4 kilómetros, pero tenía que pasar por unos caminos un poco desiertos. Llevé una pequeña linterna porque sabía que algunos tramos no tenían iluminación. Esmeralda en esa época era mucho más tranquila que hoy. De noche, después de las 10, casi no se veía a nadie en la calle. Seguí por el caminito de tierra que cortaba el bosque. Cuando estaba a mitad del camino, vi a un hombre caminando frente a mí. Lo reconocí de inmediato. Era Gerardo, que vivía cerca. Me sentí más tranquilo al tener compañía a esa hora. Lo alcancé y empezamos a conversar mientras caminábamos. Fue entonces cuando vimos algo extraño al otro lado del bosque. Un animal grande, caminando de una manera extraña, tambaleándose. Gerardo lo iluminó con la linterna y pudimos ver mejor. Parecía un cerdo, pero tenía unas orejas largas que se balanceaban cuando caminaba. Nunca había visto un animal igual. Nos quedamos un poco desconfiados, pero seguimos caminando. Más adelante, llegamos a una parte donde había un atajo que acortaba bastante el camino, pero como teníamos miedo de ese animal, decidimos ir por el camino más largo. Fue entonces cuando empezamos a oír un ruido en el bosque. Parecía un grupo de perros corriendo, ladrando. Luego vimos a 4 o 5 perros, callejeros saliendo del matorral, corriendo detrás de algo. Gerardo iluminó con la linterna y pudimos ver a esa criatura extraña pasando corriendo con los perros detrás. En ese momento pudimos verla mejor. Parecía una mezcla de cerdo con perro. Una cosa extraña. Hacía unos sonidos raros. De repente, la criatura se detuvo, se giró y se abalanzó sobre los perros. Los animales salieron corriendo, gimiendo de miedo. Gerardo y yo tampoco perdimos el tiempo y salimos corriendo hasta una curva en la carretera. Allí cerca había una casa con un gallinero al lado. Nos escondimos detrás de unos arbustos y nos quedamos observando. Se podía oír a los perros ladrando, peleando, pero corriendo en nuestra dirección. La criatura hacía unos ruidos horribles. Parecía un jabalí salvaje. Cuando apareció corriendo detrás de los perros, el alma se me heló. Era una cosa peluda, oscura, del tamaño de un cerdo grande, pero con la apariencia de un perro. Los perros corrieron hacia el mismo lugar oscuro donde nosotros estábamos escondidos. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, empezamos a oír a los perros gritando de dolor, unos aullidos terribles que te ponían la piel de gallina. No pudimos ver lo que estaba pasando, pero por los gritos se podía imaginar que esa criatura estaba lastimando a los animales. Los aullidos fueron disminuyendo hasta que se detuvieron por completo. Fue entonces cuando me levanté lentamente y le dije a Gerardo que era mejor que nos fuéramos de allí. Empezamos a correr de nuevo, esta vez sin parar hasta llegar a la ciudad. En el camino le pregunté a Gerardo si sabía qué era esa cosa.
Me miró serio y me dijo, Juvenal, eso era un hombre lobo. Ya había oído hablar de esas criaturas, pero nunca pensé que vería una de verdad. Llegué a casa y le conté todo a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Se quedaron impresionados y me creyeron la historia. Después de eso, mi padre me prohibió caminar solo de noche por esos caminos. Y aunque me hubiera dejado, yo no hubiera querido de todos modos. Lo que vi esa noche era algo de otro mundo. Una criatura que no debería existir, pero que estaba allí, tan real como tú y yo. Sé que hay gente que no cree en estas cosas, pero yo sé lo que vi. Y no estaba solo. Gerardo también lo vio todo. Fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Buenas noches. Mi nombre es Carlos. Tengo 35 años y vivo aquí en Conteo. Pero el caso que voy a contar no es de aquí. Sucedió allá en Hormiga, con mi abuelo Julián y mi padre Pedro. Era a principios de los años 80, por esa época. Mi abuelo había conseguido unas hectáreas de tierra buena cerca de la ciudad, un lugar donde mi padre vive hasta hoy. En ese tiempo, Hormiga era mucho más pequeña. Todavía había mucho bosque, muchas fincas esparcidas. Las noches eran silenciosas como un cementerio. Mi abuelo Julián era de esos hombres de campo, ¿sabes? Hablaba poco, pero cuando hablaba, todos se detenían a escuchar. Crió a 4 hijos a pulso y con mucho esfuerzo. Mi padre Pedro era el mayor. Tenía unos 19 años en esa época. Los otros eran aún más pequeños. Todo comenzó un jueves de marzo, en plena cuaresma. Mi abuelo llegó a casa al final de la tarde y ordenó a todos que se recogieran temprano. No dio ninguna explicación. Solo ordenó. Mi padre lo encontró extraño, ya que era prácticamente un hombre hecho y derecho, pero lo respetó. En el campo era así. La palabra del padre era ley. La casa era sencilla, de 3 habitaciones. Mi abuelo y mi abuela dormían en una habitación, los más pequeños en otra, y mi padre tenía un rincón en la parte de atrás. Era pequeño, pero servía. Mi padre cuenta que no podía pegar ojo. Había algo en el aire, una sensación extraña, de esas que te dejan inquieto. Se movía en la cama cuando de repente un viento infernal empezó a soplar afuera. Un viento que silbaba en las grietas de la casa y te ponía la piel de gallina. Fue entonces cuando llegó el hedor. Dios mío, qué hedor. Olor a animal muerto, a carroña podrida, algo que te revolvía el estómago. Junto con el olor, comenzó un golpeteo en la puerta principal y unos pasos en el pasillo. Mi padre se levantó de inmediato. A través del agujero de la cerradura, vio a mi abuelo agarrando su viejo sombrero y la escopeta que guardaba encima del armario, esa escopeta que usaba para cazar. «¿Qué está pasando, padre?», preguntó mi padre un poco asustado. «Ve al cuarto de tus hermanos y quédate quieto allí», dijo mi abuelo mientras cargaba el arma. En ese momento, se oyó el primer grito. Era uno de los cerdos de la parte de atrás, un grito de un animal siendo destrozado. Luego vino un gruñido que le heló la sangre a todos. No era un perro, era algo mucho peor. Un sonido grave, ronco que parecía salir del fondo del infierno. Mi padre corrió al cuarto donde mi abuela ya estaba con los niños. Todos estaban blancos de miedo, pero la curiosidad fue más fuerte y él fue a espiar por la rendija de la ventana. No se podía ver mucho, pero los ruidos venían de todos lados. Pasos pesados rodeando la casa. Una respiración agitada, como si el animal hubiera estado corriendo durante mucho tiempo. De repente, una sombra pasó justo frente a la ventana. Mi padre se asustó tanto que casi se cae hacia atrás. Mi abuelo gritó desde lejos, «¡Sal de la ventana, muchacho!». Pero mi padre no pudo resistirse. Volvió a espiar y vio a mi abuelo caminando lentamente hacia el chiquero. En el fondo del patio, una cosa grande y oscura arrastraba al cerdo hacia el bosque. La cerca estaba rota. Fue por allí por donde entró la bestia. Mi abuelo gritó algo y disparó el primer tiro. El ruido fue terrible. Toda la casa tembló. En el cuarto oscuro, mi abuela comenzó a rezar, abrazada a los niños pequeños que lloraban de miedo. El silencio duró solo unos segundos. Después, desde el medio del bosque, apareció la bestia de pie, tambaleándose, un poco herida por el disparo. Mi padre dijo que no pudo ver bien, pero era algo de pesadilla.
pelaje oscuro, cuerpo desproporcionado y los ojos. Dios mío, los ojos amarillos que brillaban en la oscuridad como dos faros. Mi abuelo retrocedió un poco, apuntó la escopeta de nuevo y disparó el segundo tiro. Rozó el hombro de la criatura que soltó un alarido que marcó a la familia para siempre. Un sonido que no era de este mundo, un grito que hacía temblar los huesos. La bestia se tambaleó hacia el fondo del patio, un poco aturdida. Antes de desaparecer en el bosque, soltó un aullido largo y espeluznante. Luego, silencio total. Mi abuelo entró a la casa con una cara que mi padre nunca había visto. Por primera vez en su vida, el hombre tenía miedo. Llegó al cuarto donde la familia estaba encogida y se sentó pesadamente en la cama. Se fue lo único que dijo. Esa noche nadie durmió bien. Todos se quedaron en el mismo cuarto, mi abuelo con la escopeta en el regazo hasta que salió el sol. Solo por la mañana salieron a ver los daños. El cerdo estaba en un estado que ni siquiera vale la pena describir, algo que daba asco y lástima al mismo tiempo. Mi abuelo y mi padre repararon la cerca. Colocaron alambre de púas, enterraron los restos del animal. La bestia nunca más apareció. Parece que solo estaba de paso, pero esa noche quedó marcada en la familia. Mi abuelo, que murió hace unos años, siempre decía que fue la cosa más fea que vio en su vida, pero que lo haría todo de nuevo para proteger a su familia. Y yo también lo haría. Buenas noches. Mi nombre es Fernando. Vivo aquí en una ciudad occidental desde hace más de 20 años. Lo que voy a contar sucedió en el barrio Jardín de la Meseta, hace unos 10 años. Fue una época que dejó a todos aquí con miedo de salir de casa por la noche. 2 personas vieron a la criatura en la misma noche. Una de ellas era Benito, un viejo amigo de la familia que ya falleció. La otra fue doña Concepción, una vecina de aquí. Los dos contaron la misma historia con todo detalle. Benito estaba regresando de Aguas Claras. Debían ser como las 7 de la noche. Para llegar a casa tenía que pasar por un puente un poco aislado, un lugar con mucho matorral a ambos lados. Era un caminito de unos 60 metros, no muy transitado por la noche. Estaba caminando con normalidad cuando empezó a oír un gruñido. No era un perro común, era un sonido más grave, más amenazador. Venía del matorral al lado del camino. Al principio, pensó que era un perro grande suelto, pero el ruido se hizo más fuerte, más cercano. La curiosidad pudo más. En lugar de seguir su camino, Benito decidió echar un vistazo en el matorral, una decisión de la que se arrepintió por el resto de su vida. Caminó unos pocos metros dentro del matorral. Al principio no vio nada, solo oía el ruido. Iba a volver al camino cuando sintió que algo lo estaba observando. Un escalofrío le subió por la espalda. Fue entonces cuando vio una figura agachada en medio de los arbustos. Pensó que era un perro, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que era algo muy diferente. La bestia comenzó a moverse en su dirección, lentamente, como si estuviera estudiando la situación. Benito se asustó muchísimo. Se lanzó hacia atrás y salió corriendo como un loco de regreso al camino. Pero en el poco tiempo que estuvo cara a cara con la criatura, vio que era un animal de pelaje oscuro. Cuerpo extraño, un poco desproporcionado, con patas demasiado largas. Llegó a casa sin aliento, con el corazón acelerado, pero en lugar de quedarse quieto, decidió que tenía que hacer algo. Agarró la vieja escopeta que guardaba en casa y 2 perras que criaba. Regresó a la calle decidido a acabar con esa cosa. Bajó hasta una finca cerca de mi casa tratando de seguir el rastro. Las perras se pusieron nerviosas, gruñendo suavemente, retrocediendo. Fue entonces cuando Benito miró hacia arriba en un árbol de mango grande y vio a la criatura allí, agarrada a las ramas, solo observando. Aunque temblaba de miedo, apuntó al árbol y disparó. La bestia saltó y salió corriendo en dirección a las casas, desapareciendo en la oscuridad. Benito siguió buscando un poco más, pero no encontró nada. Regresó a casa y cerró todo. Solo pudo escapar porque se subió a un árbol y se quedó allí hasta el amanecer. Después de este episodio,
Toda la ciudad se enteró. Empezaron a circular rumores, unos diciendo que era un hombre lobo, otros que era un perro rabioso. Hubo gente que dijo que había que llamar a la policía, pero ¿qué policía va a creer una historia de esas? Yo seguí vigilando mi patio. Sabía que la bestia volvería. Era cuestión de tiempo, y así fue. Un viernes, cuando la luna estaba casi llena, apareció de nuevo. Solo que esta vez fue diferente, muy diferente. Yo estaba en la ventana, como siempre, cuando la vi llegar, pero ahora no estaba sola. Tenía otra figura con ella, más pequeña, más delgada. Me quedé mirando, tratando de entender lo que estaba pasando cuando me di cuenta de que la segunda figura era una persona normal, un hombre común. Los dos estaban conversando, al menos parecía que estaban conversando. El hombre normal hacía gestos, señalaba de un lado a otro, y el hombre lobo se quedaba moviendo la cabeza como si estuviera entendiendo. Eso me dejó aún más confundida. ¿Cómo es que un hombre lobo podía conversar con una persona? Fue entonces cuando la situación se volvió realmente aterradora. Los dos comenzaron a caminar en dirección a mi casa. El hombre normal iba adelante y el hombre lobo iba detrás, moviéndose de esa manera extraña que ya había visto. Mi corazón se aceleró y por primera vez pensé en salir corriendo, pero me acordé de lo que me había dicho doña Irene. No podía mostrar miedo, no podía correr. Me quedé allí agarrada a la silla, viendo a los dos acercarse cada vez más. Cuando llegaron cerca de la cerca de mi patio, el hombre normal se detuvo y comenzó a hablar algo en voz baja. No pude entender las palabras, pero me di cuenta de que estaba tratando de calmar al hombre lobo. La bestia estaba agitada, caminando de un lado a otro, olfateando el aire. De vez en cuando miraba en dirección a mi ventana, y yo sentía ese escalofrío en el estómago de nuevo. El hombre normal entonces hizo algo que me sorprendió. Sacó algo del bolsillo. Parecía una cuerda o un trozo de tela, y comenzó a atarlo a la muñeca del hombre lobo. La bestia se quedó quieta, dejó que el hombre hiciera lo que quisiera. Después de eso, los dos salieron caminando lentamente, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé sin entender nada de lo que había visto. ¿Cómo es que un hombre lobo dejaba que alguien le atara algo? ¿Cómo es que obedecía a un hombre común? No tenía sentido con las historias que yo conocía. El hombre lobo era una bestia salvaje, no tenía control sobre sí mismo. Al día siguiente, busqué a doña Irene de nuevo. Le conté todo lo que había visto, y ella se interesó mucho en la parte de la cuerda o tela. Dijo que probablemente era algún tipo de amuleto, algo para tratar de controlar la transformación. Me explicó que a veces la familia del hombre lobo intenta ayudar, pero que eso es muy peligroso. Ella me advirtió que la situación podría empeorar. Si alguien estaba tratando de controlar al hombre lobo, significaba que sabían quién era la persona maldita. Y si lo sabían, probablemente estaban planeando algo. Podía ser para intentar romper la maldición, o podía ser para usar a la bestia para hacer algún mal. Me quedé aún más preocupada después de esa conversación. Ahora no solo tenía miedo del hombre lobo, sino también de quien estaba detrás de él. ¿Quién sería ese hombre que lograba controlar a la bestia? ¿Qué quería aquí en la ciudad? ¿Por qué eligió mi patio para aparecer? Las respuestas llegaron la semana siguiente de una manera que nunca esperé. Era un lunes por la mañana y yo estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando alguien llamó a mi puerta. Fui a ver quién era y me encontré con un hombre que no conocía, pero que me resultaba familiar. Era alto, delgado, con el pelo un poco canoso y los ojos cansados. Vestía ropa sencilla, pantalones vaqueros y una camisa a cuadros, pero tenía un aspecto extraño, como si no hubiera dormido bien en días. Cuando me habló, su voz era baja, un poco ronca. Se presentó como Pedro y dijo que venía de Tres Lagunas, una ciudad cercana. Me dijo que estaba buscando a un pariente suyo, un hermano que había desaparecido hacía unos meses. Me mostró una foto, y cuando la vi, casi me caigo para atrás. Era el hombre que había visto con el hombre lobo. Pedro me contó que su hermano, llamado Pablo, tenía problemas mentales, desde que era niño. Dijo que a veces desaparecía de casa, se quedaba vagando por ahí,
y que la familia siempre lograba encontrarlo. Pero esta vez fue diferente. Hacía 3 meses que había desaparecido y nadie sabía dónde estaba. Yo no sabía qué hacer. No podía decirle al hombre que había visto a su hermano con un hombre lobo. Pensaría que estaba loca, o peor, podría meterse en peligro tratando de buscar a Pablo. Así que decidí hablar de una manera más cautelosa. Le dije que había visto a un hombre parecido al de la foto caminando por la ciudad por la noche. Le dije que parecía un poco perdido, que no hablaba con nadie. Pedro se animó. Dijo que con toda seguridad era su hermano. Me preguntó dónde lo había visto y yo le indiqué la dirección del bosque, pero sin dar detalles. Me dio las gracias y se fue diciendo que buscaría a Pablo en la zona que le había dicho. Me quedé preocupada el resto del día, pensando en lo que podía pasar. Si Pedro encontraba a su hermano en compañía del hombre lobo, la situación se pondría muy peligrosa. Esa noche, me quedé despierta de nuevo, esperando a ver si algo sucedía. Y sucedió. Alrededor de la medianoche, vi a Pablo llegar solo a mi patio. Estaba agitado, caminando de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. Después de unos minutos, se detuvo cerca de la ventana donde yo estaba y comenzó a hablar solo. No pude entender todo, pero pude darme cuenta de que estaba hablando de su hermano, de alguien que lo estaba buscando. Parecía que sabía que Pedro estaba en la ciudad. Fue entonces cuando la cosa se puso realmente aterradora. Garaje y caído sobre el coche de Roberto. El ruido fue horrible, como si un peso enorme hubiera abollado el capó. ¡Mi coche!, gritó Roberto. Pero yo lo sujeté. No salgas ahora, amigo. Esa cosa todavía está por aquí. Y realmente lo estaba. Se podía oírla moviéndose alrededor de la casa, gruñendo suavemente, como si estuviera buscando una manera de entrar. A veces golpeaba la pared, a veces intentaba mover las ventanas, pero mis padres habían colocado rejas de hierro en todas las ventanas después de unos robos que hubo en la zona. Así que, al menos por allí, no podría entrar. El sonido de los perros fue disminuyendo poco a poco. Algunos huyeron, otros deben haberse lastimado. Pero la criatura continuó allí, dando vueltas alrededor de la casa, tratando de encontrar una brecha. Los tres nos quedamos en medio de la sala sin saber qué hacer. ¿Hay algún arma aquí?, preguntó Jefferson. Solo unos viejos cuchillos en la cocina, respondí, pero no servirán de nada contra esa cosa. Fue entonces cuando comenzaron los golpes en la puerta principal. No eran golpes normales, eran puñetazos pesados que hacían temblar la madera. La criatura había descubierto la entrada principal y estaba tratando de derribar la puerta. Empezamos a gritar, a hacer ruido tratando de asustarla, pero no sirvió de nada. Los golpes solo se hicieron más violentos. La puerta era de madera gruesa, reforzada, pero no sé si aguantaría mucho tiempo. ¿Llamamos a la policía?, dijo Roberto, agarrando su celular. ¿Y qué les decimos? ¿Que hay un monstruo tratando de invadir la casa? Van a pensar que estamos borrachos. Y era verdad. ¿Cómo explicar algo así? ¿Quién lo creería? Los golpes en la puerta continuaron por unos minutos más, cada vez más fuertes. La criatura se estaba irritando. Se notaba por los gruñidos que venían junto con los golpes. Pero de repente, todo se detuvo. Se hizo un silencio extraño, que era casi peor que el ruido. Nos quedamos allí parados, prestando atención, tratando de averiguar dónde estaba. Fue entonces cuando oímos el sonido de algo subiendo por la pared lateral de la casa. «Está tratando de subir al tejado», dijo Jefferson. Era eso mismo. Se podían oír las garras arañando el yeso, el peso de la criatura apoyándose en las tejas. Estaba buscando otra forma de entrar, tal vez algún agujero en el techo o una ventana que no tuviera rejas. Caminamos por toda la casa, verificando que todo estuviera bien cerrado. Por suerte, mis padres se habían esforzado en la seguridad después de los robos. Todas las ventanas tenían rejas, todas las puertas estaban reforzadas. La casa era pequeña, pero bien protegida. El ruido en el tejado continuó por un tiempo más. La criatura caminaba de un lado a otro, probando las tejas, buscando un punto débil. A veces se detenía y se quedaba quieta,
como si nos estuviera escuchando allí adentro. En esos momentos, nosotros también nos quedábamos en silencio, apenas respirando. Después de un tiempo que pareció una eternidad, la oímos bajar y se puso una cara de miedo y me dijo que tuviera mucho cuidado al regresar a casa. Continuó diciendo que había un rumor en la región sobre una criatura extraña que estaba apareciendo por allí. Mucha gente juraba que había visto a un hombre lobo deambulando por los caminos. En ese momento, pensé que el hombre solo quería asustarme. No le di mucha importancia. Le dije que me cuidaría y fui a terminar de agarrar las cosas que mi padre me había pedido. No tardé mucho. Salí del bar, me subí a la bicicleta y comencé a regresar a casa. El clima estaba aún más frío y oscuro. Además, llevaba 2 bolsas pesadas, lo que dificultaba pedalear y mantenerme en equilibrio. Ya en el camino, el ambiente estaba demasiado silencioso. De repente, escuché un ruido que venía del bosque. Era ese sonido de ramas rompiéndose, de hojas secas siendo pisadas. Seguí pedaleando, pero en ese momento empecé a sudar frío. Fue entonces cuando me vino a la cabeza. ¿Y si es real? ¿Y si esa criatura está escondida en la oscuridad, solo esperando el momento adecuado para tirarme de la bicicleta? Empecé a pedalear más rápido, pero para mi desesperación, cuanto más aceleraba, más sentía que aquello se me acercaba. Siempre en medio del matorral, con esos sonidos de hojas y ramas crujiendo, el ruido se hacía cada vez más cercano, como si algo grande se estuviera moviendo entre los árboles, siguiendo mi ritmo. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que los ruidos no eran aleatorios. Tenían un patrón, un ritmo que coincidía con mi pedaleo. Cuando yo aceleraba, los ruidos también lo hacían. Cuando disminuía el ritmo, ellos también lo hacían. Era como si algo me estuviera siguiendo, manteniendo la distancia, pero siempre allí a mi lado derecho, en medio de la densa vegetación. Traté de convencerme de que era solo un perro perdido o algún animal del bosque, pero en el fondo sabía que no era eso. Los sonidos eran demasiado pesados, muy coordinados. Y había algo más. De vez en cuando escuchaba una respiración agitada, como la de una bestia grande, pero diferente a cualquier animal que yo conociera. El camino hacía una curva larga cerca del cementerio, y fue exactamente en ese tramo donde la cosa se puso más intensa. El ruido en el matorral se detuvo por unos segundos, y por un momento pensé que me había librado, pero era solo el silencio antes de la tormenta. De repente, vi un movimiento muy rápido, como si algo hubiera saltado de un árbol a otro. Fue entonces cuando decidí mirar hacia atrás, aunque me moría de miedo. Y ahí confirmé mis peores temores. En medio de la oscuridad, logré ver la silueta de una criatura extraña. Tenía un pelaje un poco amarillento, probablemente debido a la poca luz que había, pero se podía ver que no era un animal común. Era grande, mucho más grande que un perro normal, y se movía de una manera extraña, a veces en 4 patas, a veces levantándose como una persona. La criatura se detuvo por un instante cuando se dio cuenta de que yo la había visto, y fue entonces cuando sucedió lo peor. Mi hermano Roberto, pero él me dijo que eso era solo mi imaginación. Me puse tan nervioso que le propuse que nos quedáramos despiertos esa noche para ver si la criatura aparecía por allí. Mi padre regresó a casa por la noche, pero estaba tan cansado que ni siquiera vino a hablar conmigo. Me sentí aliviado. Roberto y yo fuimos a nuestro cuarto e intentamos quedarnos despiertos esperando que algo sucediera. Ya eran más de la 1:30 de la mañana, y mi hermano casi se dormía cuando oímos un ruido en la cerca de la casa. Era el sonido de algo golpeando la madera, seguido de un aullido muy fuerte. Enseguida, oímos batidas en la pared de la casa. En ese momento, entramos en pánico. Roberto comenzó a llorar de pavor, y nuestra reacción fue gritar sin parar. Aquella barullera despertó a todo el mundo en la casa. Mi padre corrió al cuarto y fue cuando oímos a aquella cosa salir corriendo por el patio. Por la ventana conseguí ver el bulto de la criatura alejándose. Era la misma cosa que me había perseguido en el camino. Una mezcla de ser humano con animal, algo que solo podía ser sobrenatural. Después de aquella noche,
Pedí a mi padre para quedar en el cuarto de huéspedes del otro lado de la casa. No tuvimos más ningún episodio con aquella criatura, pero me quedé pensando, ¿será que ella había me olfateado hasta mi casa? ¿Cómo sabía dónde yo vivía? Es un misterio que nunca voy a tener respuesta. Pero una cosa yo tengo certeza, aquello solo podía ser un hombre lobo.